Porfirio Muñoz Ledo, mexicano entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM de 1951 a 1955 y el doctorado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en los años de 1956 a 1958 en la Universidad de París. Fue también presidente de los estudiantes de Derecho y secretario de la revista universitaria Medio Siglo. Ha sido profesor y conferencista en numerosas universidades de México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Muñoz Ledo ha tenido una larga carrera en el servicio público. Ha sido subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del IMSS, Prevención Social, y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas en el periodo de 1979 a 1985. En esa calidad fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Porfirio Muñoz Ledo, con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jaime Torres Bodet, que fue mi maestro y mi primer jefe, y cuyo nombre lleva este auditorio, cuando leía en su currículum, decía: es la obra implacable del tiempo. Yo quisiera agradecer esta invitación y encontrarme en el estrado con un muy distinguido latinoamericano, Valentín Paniagua, expresidente del Perú, y que pertenece a esa especie rara en la región de intelectuales que son políticos y que hacen muy bien las dos cosas. Mucho gusto, Valentín. Bueno, el tema o el conjunto de temas planteados a la reflexión no podía ser más sugerente: identidad, integración y medios de comunicación. Cruza algunos de los grandes debates de nuestro tiempo. El efecto o los efectos de la globalización sobre los países periféricos, el gran tema de la diversidad cultural, el de la construcción de proyectos nacionales y de proyectos regionales y supranacionales, y nada menos que el de la sociedad del conocimiento. La pregunta podría plantearse así, en una primera aproximación: ¿cuál es o cuál ha sido y debería ser el papel de los medios de información, pensando fundamentalmente en los electrónicos, en la defensa de los valores y en el aumento de la competitividad y en el incremento de la cohesión social y cultural de los países globalizados? Partimos de la hipótesis de que hay países globalizadores y países globalizados. Esta pregunta tiene que responderse primero a la luz del tema de la identidad. Estamos pensando en Iberoamérica, en principio. ¿Es nuestra región una que se caracteriza por su alto nivel de identidad? ¿O es una en la que el esfuerzo por encontrarla y cultivarla sería enorme? La respuesta es muy simple y más allá de toda retórica: Iberoamérica tiene un altísimo nivel de identidad. No solamente por lo que nos enseñaron de niños: lengua, cultura, religión, antecedentes históricos y antropológicos semejantes. Lo es porque el proyecto original que dio vida a nuestras naciones es un proyecto regional. No se trata
de hacer aquí la apología y la historia del bolivarismo. No hay absolutamente ningún país en la región que no haya tenido como parte fundamental de su proyecto nacional la integración latinoamericana desde los años 20. Yo les solía decir a mis amigos europeos, no sé si andan todavía por ahí, en los años que me tocó, los últimos, ser el representante común de los países latinoamericanos frente a Europa para la celebración de las cumbres. Y cuando se asombraban de que a veces en un momento nos poníamos de acuerdo y ellos con todas sus instituciones, todas, tenían mucho más dificultad en ponerse de acuerdo. Y les decía yo, ustedes tienen la unidad, pero no tienen la identidad. Nosotros tenemos la identidad, pero no tenemos la unidad. Esa es la diferencia entre América Latina y Europa. Lo que era comúnmente aceptado en los dos lados de la mesa. Decía Leopoldo Sea, cuya muerte acabamos de lamentar, que fue un gran teórico, olvidado a veces, de la identidad latinoamericana, que nosotros fundamos al mismo tiempo nuestra identidad en la historicidad y en las circunstancias. En la historicidad, porque hemos tenido espacios, tiempos históricos semejantes. Todos los momentos, ¿sí?, de la evolución de nuestras sociedades nacionales han tenido una asombrosa simultaneidad, y porque hemos sido rodeados por circunstancias internas y por circunstancias externas, que sabemos cuáles son, históricamente semejantes. Yo iría por encontrarme en Museo de Antropología un poquito más atrás. Hay un intento previo de búsqueda de identidad, que era entonces regional, la de el Imperio Azteca en su última fase. Cuando llega Hernán Cortés a este valle, justamente Moctezuma Xocoyotzin acaba de hacer el gran templo, que no es este museo, pero hay piezas aquí, de todos los dioses, de todas las comunidades conquistadas. Y son esos tejidos, esas redes fundadas en la parte alta del Imperio Azteca, los que aprovecha, en el caso de México, la colonia, que tuvo sus maneras de integración, que fueron distintas. Primero la evangelización, porque la integración tenía que ser religiosa. Después y tardíamente la castellanización. El verdadero proyecto de la educación es un proyecto laico que corresponde al periodo de nuestra vida independiente. Pero estamos hablando de los medios electrónicos de comunicación que llegaron, como todo, tardíamente a Latinoamérica y que fueron aterrizando por la vía de intereses comerciales y, lo más importante, en el marco predominante de sistemas autoritarios. Aquí hay que hacer un alto breve. No se entiende la relación Estado-medios de información en América Latina, puede haber excepciones, si no se entiende que el periodo de nacimiento, ¿sí?, y de desarrollo, primero la radio en los 20, luego la televisión en la segunda parte de los 40, se da en el marco de regímenes predominantemente autoritarios. O si se quiere, ¿cómo se llama?, intermitentemente democráticos, ¿sí?, pero con un sustrato de gobernabilidad autoritaria. Entonces, nacen, y estoy pensando primordialmente en el caso de México, si en algún país fue distinto y alguien lo conoce, le rogaría que levantara la mano para saber si hay alguna excepción a la regla. Se caracterizan primero por una legislación precaria. En el caso de México, la ley de radio original era una cosita de nada, sin ningún fundamento constitucional. La televisión vivió en México durante 14 años, 15, hay que decirlo, sin legislación, del 46 al 60. Porque se concedió una franquicia a la estación XW para que hiciera televisión. Entonces fue una cláusula de un contrato a una televisora, a una estación radiodifusora, como surgió la primera regulación mexicana en esta materia. La ley
y no voy a entrar en el asunto de 60, es una ley precaria, es una ley intencionalmente torpe y no tiene fundamento constitucional, tiene un fundamento constitucional ficticio. Por eso los esfuerzos de mis compañeros legisladores de hoy es un llamado que tenemos que hacer, a tener una ley más o menos decente en materia de radio y televisión, deben ser apoyadas. Claro, se requeriría una reforma constitucional para que esto tuviera un fundamento mucho mayor. Otra de las características es que por el marco, que el marco político y el marco legal estaban correlacionados, porque para los regímenes autoritarios era importante que hubiera una legislación precaria, porque en realidad era una relación de hecho, ¿sí? ¿Sí? Cuando querían, les apretaban, como decimos en lenguaje folclórico. Cuando no, les soltaban, ¿sí? Entonces, no había siquiera contencioso, era una relación real que, para decirlo en términos técnicos, era la zanahoria y el garrote. Lo estoy traduciendo, obviamente, del sánscrito. La zanahoria y el garrote, ese era. Entonces, era una ley intencionalmente flaca e intencionalmente ambigua. Ahora, hay una involución o una evolución inversa, que no voy a narrar todo el tránsito, sino sus dos extremos. Desde la época en que la televisión fungía como una pequeña o mediana oficina dependiente de los ejecutivos de la región, hasta el momento en que los ejecutivos de la región pueden llegar a funcionar como una pequeña oficina de las estaciones de televisión. Esa es la evolución histórica. ¿Sí? Por eso, la regulación democrática, subrayo, democrática, de la radio y la televisión es uno de los grandes temas de la gobernabilidad. Nuestros amigos, compañeros, los investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tuvimos la ocasión de presentar aquí, Valentín, recordarás, hace 6 meses, dieron por hacer una clasificación de los poderes fácticos que limitan la autoridad del Estado, que hacen del Estado latinoamericano, pues, con la sola excepción del África subsahariana, el Estado más débil del planeta. Dicen mis amigos del PNUD que hay estados exitosos, estados en transición, estados fallidos y estados en descomposición. Y que América Latina se mueve entre estados en transición y estados fallidos. ¿Sí? El nivel de autoridad y de capacidad de acción política y social de los gobiernos latinoamericanos es bajísimo, por razones que en esta conferencia no explayaremos. El hecho es de que durante los últimos 20 años, como producto de las privatizaciones, de la falta de crecimiento económico, de la falta de reforma fiscal, de transiciones mal hechas, de la amputación de facultades de los estados, de la satanización del Estado, de la jibarización del Estado, que son los males que hemos padecido en la región, los poderes fácticos en su conjunto son más poderosos que el Estado. Entendiendo por poderes fácticos nacionales y transnacionales, el sistema financiero internacional, hasta las calificadoras de riesgo, hacen arrodillar a los estados nacionales, entendiendo a las empresas transnacionales, entendiendo los medios de comunicación y luego los poderes ilegales, el narcotráfico, el crimen organizado. Algunos muy susceptibles dijeron en nuestro evento que por qué comparábamos a los medios de información con el narcotráfico. Digo, no. Es eso. Hay medios, ¿sí? Hay poderes fácticos legales y hay poderes fácticos ilegales. Ahora, el que sean legales no quiere decir que estén sometidos a un riguroso Estado de Derecho. En un debate reciente con el dueño de la más importante televisora del país, ahí en San Luis Potosí, empezamos el debate. Le dije, todas las instituciones, incluyendo ustedes, deben pasar un pleno Estado de Derecho. Me dijo, no estamos fuera de la ley. No, le dije, si no sos sheriff. Lo que quiero decir es que la construcción del Estado de Derecho, al que estén sometidos todos los actores de una sociedad, es la clave de una transición democrática. Estaríamos de acuerdo en eso.
Yo diré enseguida que el papel de esos medios en la política no puede ser más deformante. Hablaba nuestro querido amigo, el director de Radio Netherlands, ¿sí? Dijo una frase que, de otras maneras, yo siempre repito, que para la radio pública el auditor es un ciudadano y que para la radio privada es un consumidor. Para la videopolítica, que así se le llama ahora, el ciudadano no existe. Existe un consumidor potencial de baratijas electrónicas. Ese es el problema. Hay la destrucción sistemática de las agendas públicas. Si un candidato es electo gracias a anuncios publicitarios, ¿sí?, que pueden presentar escenas truculentas o desnudos suculentos, qué sé yo, no se está eligiendo un programa. No se está eligiendo un programa y no se le puede exigir responsabilidad política, porque no ha ofrecido nada sino argucias publicitarias. Por eso en México estamos peleando por tener fórmulas, llamémoslas europeas, en que haya prohibición absoluta de la compra de radio y televisión para fines políticos. El avance europeo es notable, fundamentalmente en los últimos 20 años. ¿Sí? Repolitizar la política, despublicitar la política. En segundo término, quiero decir que estos métodos, la videopolítica, generó en América Latina deformaciones en los periodos transicionales, lo que desde hace 15 años vengo llamando en toda América Latina, creo que lo formulé la primera vez en Caracas, ha dado lugar al cesarismo electrónico o bonapartismo televisivo, escojan ustedes el nombre que quieran. Es decir, al crecimiento de personalidades a través de la propaganda, hasta que se convierten en los increíbles, tienen superpoderes antes de llegar a la presidencia, y como en el gobierno no hay poderes, entonces hay una especie de desinfle, ¿sí? Y bueno, como anota contando los eventos del Ecuador nuestro querido y común amigo Arturo Valenzuela, ya van 15 gobiernos han caído en los últimos 20 años en la región, por este desinflamiento de entre el personaje televisivo antes del poder y el personaje impotente, absolutamente impotente para gobernar, y en México ha habido un fenómeno parecido, por razones parecidas, en el momento de crecer sus funciones políticas. Yo voy a tratar de abreviar. Otro de los grandes males es que el costo de las campañas televisivas es tan grande que hace penetrar el dinero en la política hasta el punto que va sometiendo a la política al dinero, con lo que se merman los fundamentos morales, incluso legales de la República, es decir, del ideal republicano. Y, naturalmente, los poderes fácticos que compran el radio y la televisión para hacer las campañas electorales en América Latina, unos son legales y otros son ilegales. Se habla ya de compra de espacios de poder, regional o nacional, por el narcotráfico, por el crimen organizado, en toda América Latina. Y qué bueno que Valentín asienta con la cabeza, porque eso me convence de que es un fenómeno regional bastante repentino. En el caso de México, estamos en un momento culminante, tenemos que convocar un periodo extraordinario de sesiones para una nueva legislación de radio y televisión, pero apenas va a ser el comienzo de una gran tarea que pasa por los nuevos equilibrios en el sistema de comunicación. Equilibrio entre los medios, equilibrio entre las funciones de los medios, la de informar, la de entretener y la de difundir cultura. El trabajo identitario de los medios, que debe tomar en cuenta, desde luego, y fomentar la inmensa diversidad de América Latina. Es una identidad incluyente. La identidad es lo que somos a diferencia de los demás, pero la identidad es también la suma de todo lo que somos en el nivel social y en el nivel histórico. Yo quisiera dejar 3 preocupaciones adicionales
que no tendré el tiempo de desarrollar. El tema aquí sugerido de las industrias culturales. Con motivo de la preparación de la cumbre entre América Latina y Europa, la de Guadalajara, de la que fui el comisario, hicimos varios encuentros previos y uno, que acabo de recordar, organizado por el Consejo de la Cultura y las Artes y la Comisión Europea, fue un seminario fenomenal sobre industrias culturales. Porque las industrias culturales son mediáticas también, ¿no? Y es el conjunto de expresiones, simplemente pensar en la cinematografía, ¿sí? Su importancia capital para la integración a nivel regional y a nivel nacional, que ayudan a la conformación de una cultura, ¿sí? Al fortalecimiento de esa cultura y a la definición de un proyecto. Es decir, no se trata de una búsqueda arqueológica, no se trata de una proyección de futuro. Simplemente recordar la importancia que tuvo, para no hablar de otros, el cine mexicano en la presencia de nuestro país, de sus paisajes, de sus canciones en toda Latinoamérica, y la contribución que tuvimos en la integración emocional, ¿sí? Y hasta cierto punto cultural de la región, a través de la más poderosa de las industrias culturales. Me interesa también subrayar que este tema se conecta con el de la sociedad del conocimiento, porque la sociedad del conocimiento, que además es el campo de elección de todas las tecnologías modernas de la comunicación y de la información, de la radio, de la televisión, de las industrias culturales y de otros medios, es el objetivo mayor de nuestros países si queremos pasar de países agrícolas a países de manufacturas. Tenemos que ser países de mentefactura, si me lo permite. Es decir, sin sociedad del conocimiento no hay viabilidad en América Latina. No se trata solo, que ese es un problema mayor, de zanjar la brecha digital. Hay que zanjar la brecha del conocimiento. Ahora se habla de sociedad del conocimiento e incluso de sociedad del saber. Y los expertos en diversidad dicen que la sociedad de los saberes, lo que me parece adecuado. Y todo esto para concluir. Ninguno de estos grandes problemas puede ser resuelto de modo satisfactorio a nivel de un país. Los problemas contemporáneos son demasiado grandes para el Estado nacional. Los problemas de la gente son demasiado pequeños para el Estado y tienen que ser atendidos con mayor inmediatez. Todo intento serio en búsqueda de una identidad latinoamericana nueva o reforzada y de un proyecto común tiene que ver con un proyecto supranacional de América Latina. Es impensable, es inaceptable que a estas alturas no hayamos dado pasos serios para la integración latinoamericana. Aplaudo los esfuerzos de Mercosur y de los países de América del Sur en general por lograr una comunidad de naciones. Pero esa comunidad no puede ser excluyente. Latinoamérica no existe sin México. Es una ficción que puede terminar en perversidad, ¿sí? Ese es un tema que tenemos que discutir en serio los latinoamericanos. Ver a México como el puente de Estados Unidos hacia América Latina me parece un error de perspectiva, porque es hablar, eso sí, de los últimos 20 años, pero no de la historia nacional. México ha sido la barrera de contención de los Estados Unidos. Yo quisiera que cualquiera de nuestros amigos se hubiera puesto en nuestros zapatos durante un rato, nuestros zapatos fronterizos, y ahora es la gran puente, ¿sí?, de exportación cultural, humana, demográfica hacia el norte. La relación se está invirtiendo. Por eso, en esta gran integración latinoamericana, yo cuento siempre, y tienen una gran red mediática, a los latinoamericanos que viven en América del Norte. Lo sostengo por lo que hace mi país, que es un Estado nacional, pero una nación extraterritorial. Y así queremos que sea toda nuestra América Latina. Muchas gracias.
Hijo de peruano nacido en Bolivia, estudió, tras recibir educación secundaria en el Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, jurisprudencia en las Universidades Nacionales San Antonio Abad y Mayor de San Marcos, de Lima, donde se licenció con la especialidad de Derecho Constitucional. Su experiencia en la política representativa arrancó en las elecciones del 8 de junio de 1963, cuando salió elegido diputado por Cusco. En el año 2001 fue designado presidente del Congreso de Perú y posteriormente presidente del país. Uno de sus grandes éxitos fue la plasmación el 11 de septiembre de 2001 de su propuesta de dotar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, de una Carta Democrática Interamericana para reforzar el compromiso de los Estados miembros con el modelo de democracia parlamentaria, exponiéndose a ser suspendidos de pertenencia a aquellos países en los que se produzca una regresión al autoritarismo. Con ustedes, Valentín Paniagua. Es para mí, por cierto, un inmenso honor poder dialogar esta mañana con todos ustedes y de manera especialísima, en compañía de un excepcional, importante y gravitante político latinoamericano como es Porfirio Muñoz Ledo. De él diré que a su versación enciclopédica añade un encanto y sugestión personal que hace de todas sus presentaciones una verdadera delicia. Esta no solamente cumple con esa regla fundamental, tradicional, en las exposiciones de Porfirio, sino que en ella ha puesto algunas de las propuestas que él suele hacer, más como desafío que como conclusión de sus reflexiones. Ha tratado temas que yo tal vez voy a omitir en este momento, como por ejemplo los riesgos que plantea la revolución mediática, la personalización excesiva de la política, su plutocratización como consecuencia del costo de las campañas electorales y de la influencia de los poderes fácticos, en este caso de los grandes intereses corporativizados que influyen en la política. Ha señalado, creo, con muchísima lucidez y acierto cuáles son o deberían ser los equilibrios en el cumplimiento de los muy ricos y vastos roles que corresponden a los medios de comunicación y, por supuesto, no ha olvidado el papel extraordinario que a los medios corresponde dentro de este complejísimo proceso que implica la globalización, la creación de condiciones de competitividad que permitan a nuestros pueblos insertarse ventajosamente dentro de ese proceso. Y como si ello fuera poco, no ha olvidado lo que es fundamental, es decir, la creación de condiciones, clima e inspiración suficientes para asegurar ese proceso absolutamente inevitable para garantizar el destino de nuestros pueblos, que es la integración. Ha terminado haciendo una invocación continental que creo tiene eco en el sur del continente. No anima a la comunidad sudamericana de naciones el propósito de dividir, sino de afianzar los lazos de una comunidad subregional que no se siente extraña, sino por el contrario, idéntica a aquella que integra México, que por cierto sigue siendo la gran civilización orientadora del proceso de integración latinoamericana. Y dicho esto, permítaseme ahora abordar el tema o las reflexiones que he traído para este evento. Es un lugar común, pero no por ello menos cierto, afirmar que el mundo de hoy, atravesado y signado por el conocimiento y la información, es un mundo mediático en el que se han producido radicales transformaciones. A la televisión, ese maravilloso instrumento de cultura y diversión, le atribuye Giovanni Sartori la creación nada menos que de una nueva especie universal, el Homo videns, que es sobre todo un Homo ludens.
El telespectador, dice Sartori, se aleja del animal simbólico que es el Homo sapiens según Cassirer para convertirse en un animal viviente. Para él, según el politólogo italiano, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y eso es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. Ese hombre de Gutenberg, el hombre que multiplicó su propio saber, especie ahora aparentemente en vías de extinción conjuntamente con su más preciada conquista que era y es la lectoescritura. A los hombres de mi generación, que nacimos contemporáneamente con la gran revolución de las comunicaciones, nos ha tocado en suerte no solamente disfrutar de las transformaciones que implicó la radio y la televisión, y en los últimos tiempos presenciar el nacimiento de esta tercera ola que nace o que aparece con características de exclusión por la brecha digital, sino también haber presenciado y naturalmente en alguna proporción haber sufrido esas tensas, sugestivas, apasionantes relaciones entre los medios de comunicación y la política. François Javier Guerra dice que en la gran crisis del mundo hispánico producido en 1808 con la Revolución Española, surgieron dos fenómenos que han tenido trascendencia en el desarrollo de los medios de prensa, por lo menos en esta parte del mundo. Uno fue la proliferación de impresos y el otro, el nacimiento de nuevas formas de sociabilidad. La prensa comenzó entonces a ejercer una función que no ha dejado de cumplir a lo largo de estos últimos siglos, una función en cierto modo pedagógica. En ese momento, alentando en un lado del mundo la unidad española y en el otro la identidad y la emancipación americana. Ambos procesos siguieron sus propios cursos, pero el legado de ese fenómeno, según el historiador, es que entonces nació el espacio público y esto que es hoy la opinión pública. Una opinión pública vinculada inevitablemente y haciendo el corazón mismo de la política. La política, a su turno, todos lo sabemos, ha sido el intento, iniciado antes aún que en Grecia, pero particularmente encarnado en el pensamiento griego, ha sido el intento de poner racionalidad en la arbitrariedad de las relaciones de poder y dirigir las relaciones entre gobernantes y gobernados por obra de la razón. Quiso ser, en otras palabras, la política fruto de la reflexión, pero como es natural, porque la política roza intereses, ilusiones, aspiraciones, enraizó en las creencias y sentimientos, y naturalmente se tiñó de pasiones. La política mediática, que es la política de nuestro tiempo, precisamente toca de modo fundamental eso que es la raíz, llamémosle sentimental, del intento de racionalización política. Por eso resulta importantísimo ahora analizar qué relaciones hay, que desde luego no son siempre cordiales ni siempre pacíficas entre la política y los medios de comunicación. Desde luego, para los políticos como para los expertos en medios, resulta difícil el diálogo, desde que tiene mucho que ver con las deficiencias que unos imputan a los otros y el temor recíproco que la crítica recíproca también despierta en uno y en otro sector. Sea de esto lo que fuere, lo importante a constatar
es que esas relaciones han producido cambios profundos en la concepción de la democracia contemporánea y que han modificado de modo sustantivo ya las características del gobierno representativo, que parecía ser una modalidad consolidada de relación entre el pueblo y sus representantes, entre el pueblo y los actores fundamentales del proceso político. La política inevitablemente requiere de los medios, a pesar de la desconfianza que hay en los medios de comunicación por parte de los destinatarios de la información. Requerimos de los medios para orientarnos en la realidad. En el fondo, no hay más realidad que aquella que aparece a través de los medios. Y para demostrarlo, tal vez, Fernando Vallespín recuerda cómo en la Guerra del Golfo un simulacro informativo a gran escala prevaleció sobre la realidad real, es decir, la realidad objetiva, la realidad histórica, la realidad de los sucesos, lo que demuestra el poder inmenso que la información de los medios de prensa posee. Dicen que los medios de prensa no tienen por función descubrir la verdad, que es más bien la tarea de la ciencia, sino tan solo informar, y desde luego, informar en un mundo competitivo por la tarea de llevar luces, orientación y también eso, información a los lectores, auditores o televidentes, y por tal razón lograr la diferencia, la novedad. Eso hace que los medios de prensa se vean inducidos a actuar con selectividad y naturalmente que se desenvuelva entre ellos una muy encarnizada competitividad por ganar un mercado informativo que es perfectamente explicable. Lo cierto es que ese espacio público que se crea a merced a la información es absolutamente indispensable para el desarrollo de la política. En el pasado, el espacio público era amenazado por la arbitrariedad, generalmente de las autocracias. Hoy ese espacio está garantizado por el derecho, merced a la consagración de los derechos de información, de prensa, de expresión, de opinión, etcétera, y todos los mecanismos extraordinarios que se han creado para asegurar y garantizar a quien tiene deseo de expresar su opinión, de hacerlo de modo no solamente libre, sino también con la garantía cierta de lograr destino para su información. Sin embargo, hoy el acceso a los medios, antes impedido por la persecución o la violencia, ahora tiene nuevos agresores. La agresión puede provenir, y proviene de hecho, de los propios medios. La concentración de la propiedad de los medios en el mundo está determinando una unificación y homologación de la información. Y entonces surge el debate que los abogados suelen plantear al respecto. ¿Cuáles son las relaciones entre los derechos de prensa, que son los derechos que corresponden a los periodistas y a los medios, de expresar cuanto creen conveniente y de libremente, por cierto, y sin presión alguna, seleccionar aquello que consideran digno de ser informado, y el derecho fundamental que tiene el hombre y la persona humana a ser informado con precisión, con objetividad y a conocer con tanta amplitud como el propio informador la realidad, más allá de los intereses que eventualmente podrían mover o inspirar la acción del propietario de los medios de prensa o del propio periodista. La quiebra entre el espacio público y privado es uno de los factores que ha puesto al desnudo uno de los aspectos tal vez más críticos y en que hay
una preocupación más aguda por parte de los estudiosos. Era la ilusión que la prensa dejara el espacio de la vida privada al margen de su interés. Sin embargo, el chisme, el cotilleo, el exhibicionismo, el voyerismo, como dice un periodista español, es parte de la preocupación básica y fundamental de los medios de prensa. La diversión, como es natural, parte de las responsabilidades de la prensa para dar entretenimiento, además de la información, ha ido paulatinamente expulsando del espacio público algunos de los temas. Con mucha frecuencia ha sido, en algunas realidades latinoamericanas de modo dramático, la cultura, el conocimiento, etcétera, y desde luego la política, particularmente en los medios televisivos. El punto o el hecho ha hecho que la política se convierta a la larga en una materia de manipulación, no ya por parte de quienes son técnicos en el manejo de los medios de comunicación, sino que incluso dé lugar a una deformación en la elección popular. Mario Vargas Llosa recuerda, a propósito de la elección y de la campaña del ahora gobernador de California, en los Estados Unidos, cómo en el pasado la política requería, a modo de carta de presentación y emblema de respetabilidad, el apoyo de representantes de clases dirigentes, profesionales destacados, hombres de empresa, jueces, militares, dignatarios, pero ahora requiere casi siempre una buena figura del espectáculo. Los cómicos, dice, con el lenguaje duro que caracteriza a mi ilustre paisano, han reemplazado a los pensadores y escritores, igual que estos sustituyeron a los ciudadanos respetables como figuras del quehacer público. La razón es muy simple. Vivimos en una civilización del espectáculo. Las imágenes del pasado o las imágenes han pasado a ser mucho más importantes que las ideas para las personas y como consecuencia también para la vida cívica. Lo que sucede en los Estados Unidos anticipa lo que más pronto o más tarde será imitado por el resto del mundo y de hecho ya está empezando a ocurrir, pues en todas partes, cosa que podemos comprobarlo en todas las realidades latinoamericanas, las contiendas electorales se deciden cada vez más, como decía muy bien, Porfirio, en función de la publicidad y cada vez menos debido a los programas y razones que proponen los candidatos. Lo esencial en ellas no son las propuestas en juego, sino la manera como estas propuestas llegan al elector, convertidas en eslogans, carteles, cortos y avisos radiales y televisivos. No es que la forma cree el contenido como en las obras literarias y artísticas. En este caso, la forma hace las veces de contenido y permite prescindir de él. Pero la verdad, concluye Vargas Llosa, es que los cómicos no han pasado a ser los protagonistas del quehacer político de nuestro tiempo por sus ideas o creencias, sino por lo que representan, es decir, por ser símbolos vivientes del éxito, del mismo modo que en el pasado se codiciaba la santidad, el heroísmo, la inteligencia, el sacrificio. Y esto tiene, por cierto, influencia que trasciende el ámbito de la política, puesto que transmite un mensaje que influye en la personalidad y, desde luego, en el espíritu de nuestros pueblos. El exitismo, el pragmatismo excesivo comienzan a informar la conducta de nuestras sociedades, la búsqueda de la ventaja inmediata y el sacrificio de ideales de largo aliento es casi característico en las nuevas generaciones. La política
en alguna medida se ha banalizado. Las imágenes han sustituido exitosamente a las ideas y creencias. Por supuesto, hay una responsabilidad compartida entre los políticos y naturalmente con los medios. Naturalmente la sociedad de mercado ha influido en unos y en otros y ha producido como consecuencia este fenómeno en el que parece importante detenerse de vez en cuando por quienes, como nosotros desde diferentes, por cierto, posiciones, nos preocupamos del mejoramiento de los sistemas de gobernabilidad y del mejoramiento, por cierto, de la comunicación. La relación entre los medios y los políticos y la imagen que ellos tienen ante la opinión pública es un tema al que se ha referido también Porfirio Muñoz Ledo y en el que hizo especial énfasis la investigación desarrollada por el Programa de Naciones Unidas al analizar la situación de la democracia en 18 países de esta parte del continente. Una distinguida estudiosa española, Edurne Uriarte, hizo un estudio sobre el tema que yo he de glosar con el propósito, no con el propósito de afirmar que es válido universalmente, pero es válido cuando menos para esa realidad en el momento en que se hizo, y es revelador en alguna proporción de lo que acontece también en nuestros medios en este aspecto. Comienza ella señalando que el ciudadano en los estados de bienestar logrados en Europa es por lo general un ciudadano más informado y por ello mismo más exigente. Pero es un ciudadano al propio tiempo estado dependiente, es decir, un ciudadano que anhela y espera que el Estado le resuelva sus problemas, consciente perfectamente que la suerte de los gobernantes depende de su voto, es un ciudadano cliente y tiene la convicción, exactamente igual que todos los clientes en una sociedad de mercado, que la razón siempre le asiste y naturalmente tiene que exigir al vendedor la satisfacción de su arbitrio y eventualmente de sus caprichos. En segundo lugar, anote ella que la crisis de imagen de la política y de los políticos, además de las muchísimas razones y causas que, por cierto, pueden encontrarse en la propia política, en sus deficiencias, en su corrupción, en su ausencia, a veces de miras, en su incapacidad para percibir apropiadamente las aspiraciones y para recoger las ilusiones de los pueblos, tiene también algo que ver con la acción de los medios. En primer lugar, porque la imagen que ellos tienen se construye y transmite a través de los medios. En segundo lugar, porque es casi universal la forma como los medios suelen presentar a los políticos. Son estos, por lo general, ambiciosos, afectos al poder, centrados en sus intereses o en los intereses de sus partidos, que menosprecian o cuando menos no prestan la atención necesaria al interés y a las aspiraciones de los pueblos a los que representan. Por contrapartida, comprueba la investigadora española que los propios medios se ven a sí mismos como mecanismos que vigilan la acción de los políticos, que controlan los abusos del poder en todas sus manifestaciones y que a la larga son defensores genuinos de los intereses ciudadanos. Por cierto, creen los medios que su papel fundamental es el de informar, pero sostienen que es también su responsabilidad influir en el seno de sus sociedades. Más aún, creen que tienen una representatividad pues bastante mayor y mejor que la de los políticos, que encarnan con toda claridad y propiedad la opinión pública y la opinión de los ciudadanos. Y desde ese punto de vista, más de la mitad de los periodistas profesionales encuestados en este estudio consideraban que era perfectamente legítima la antipolítica,
tema al que se refirió de pasada también Porfirio y que ciertamente erosiona hoy gravemente la construcción de nuestros sistemas democráticos y la posibilidad de solución de los problemas en nuestros países. ¿Hay o no hay responsabilidad de los medios por la imagen ahora muy deteriorada de la política y de los políticos? Es evidente que los medios tienen algún grado de responsabilidad, cada quien juzgará esa proporción, porque la imagen que hay de ellos es una imagen que perciben los ciudadanos a través de la información de los medios. Por lo demás, la relación entre los medios y los ciudadanos pasa por el tamiz inevitable y el tratamiento de los medios y el filtro de estos. Yo solamente anotaré, por ejemplo, como con mucha frecuencia, en sociedades erizadas y polarizadas gravemente como las nuestras, no siempre se busca la forma de encauzar las grandes inquietudes, sino la forma de enfrentar, es decir, de buscar la confrontación antes que la concertación, puesto que eso es noticia, mientras que el consenso o la armonía resultan siendo parte de un proceso de normalidad, entre comillas, que no atrae ni tiene significado alguno. Ella señala, a propósito de el poder enorme que implica o que poseen los medios de prensa, que la gran paradoja está resultando la de que en este mundo en el que se articulan medios y se crean instituciones con el propósito de ejercitar control institucional o control social sobre quienes ejercen poder, no se haya buscado aún mecanismos eficaces para ejercer una suerte de control sobre este poder. Naturalmente, hay que decirlo ya con toda claridad, no se trata del régimen torpe e insensato de ejercer control por parte del Estado sobre los medios. Hay países donde los propios medios de prensa han ensayado y ensayan algunos mecanismos. Por ejemplo, en el caso del Perú se ha creado el Consejo de Prensa, que facilita de alguna manera el control de algunos excesos de prensa y naturalmente protege al destinatario de la información. Hay otros países que usan otros medios que ustedes conocen muchísimo más. Pero, y con esto quisiera concluir, ¿qué hay detrás de todo este proceso de transformación que se ha producido en la relación de la política y los medios de comunicación? La respuesta está en que hay la sensación en algunos medios académicos de que están haciendo un nuevo tipo de democracia que algunos quieren llamar, Bernard Manin entre ellos, democracias de audiencia. Parte este estudioso francés de la comprobación de que más o menos hasta la década del 70 solía sostenerse siempre que los resultados electorales tenían mucho que ver con la composición económica y social y naturalmente con el comportamiento de los gobiernos o de los políticos frente a la situación económica y social de los pueblos. Luego se advirtió que independientemente de la estructura económica y social, los resultados electorales solían contradecir lo que el pronóstico más claro habría permitido profetizar o pronosticar. Y es que se descubrió entonces que cada vez más la política aparecía y los resultados electorales influidos por este hecho que todos conocemos. Las personas votan más por personas, o por los electores votan más por personas que por programas, que les interesan mucho más las imágenes y los mensajes más que las ideas. Manin sostiene que esto no implica que haya una crisis de representación. Dice, los partidos siguen cumpliendo su papel en el seno del juego democrático y de la sociedad contemporánea. Es admitido por todos que no hay democracia sin partidos. Sin embargo, sostiene, solo hay una pequeña diferencia. Hay un cambio
en las élites seleccionadas. Ahora lo son los expertos o los usuarios exitosos de la comunicación, que reemplazan a los activistas, burócratas o militantes de partido que no tienen el arte de la comunicación. Esta es la democracia de audiencia, una democracia que construye gobiernos de expertos en el manejo de los medios. Los ejemplos abundan en el mundo de hoy. En Europa hay un ejemplo emblemático, en América Latina hay algunos que, como ha recordado bien Porfirio, pues concluyeron bastante mal dentro de sus gestiones. Sea lo que fuere, es un hecho que en la sociedad mediática que ahora estamos viviendo hay un intento de sustituir los partidos por los medios, los electores por las encuestas, y convertir la política en un arte mediático que se caracteriza por la personalización, por la exaltación de la imagen y las formas en la oferta electoral. Hay quienes incluso sostienen que las encuestas disminuyen los costos de la representación en la medida en que no tienen ni el costo propagandístico ni el costo electoral propiamente dicho de la búsqueda del voto, que la encuesta en último análisis es mucho más incluyente que cualquier procedimiento electoral o cualquier fórmula o sistema electoral de participación ciudadana, puesto que comprende incluso a aquellos que son apáticos frente a la política, que la encuesta al fin y al cabo es una expresión pacífica de opinión pública. La conclusión obvia sería, recordando un poco a Mario Vargas Llosa, que la política se convierte en un gran espectáculo, en que los políticos representan en los medios de comunicación para inducir o influir en las encuestas. Por cierto, que la democracia de audiencia no se queda solamente en este aspecto puramente procesal, sino que tiene alguna trascendencia fundamental. Y es que la democracia de audiencia persigue la creación de mesianismos políticos. Es un poco lo que tan gráficamente, y una vez más me apoyo en Porfirio, siempre tan rico de sugestiones en sus exposiciones, en lo que él llamaba el cesarismo radiofónico o el bonapartismo televisivo. Porque en efecto, lo que busca la democracia de audiencia es el otorgamiento de algo así como unos poderes discrecionales al elegido para que ejerza el poder según su leal saber y entender. Es decir, como afirma alguien, el otorgamiento de una suerte de prerrogativa semejante a aquella del gobernante real del absolutismo frente al cual nació el constitucionalismo y el liberalismo contemporáneo. Una prerrogativa no fundada en una misión previamente establecida, no tampoco en una visión compartida de futuro que pudiera haberse propuesto o pudiera haberse consensuado por alguien, sino simplemente en la confianza fundada en la simpatía. Y así, la democracia de audiencia corre, o mejor dicho, amenaza a la larga el carácter racionalizante que la democracia y la política pretendieron y buscaron desde el siglo V antes de Cristo en el propósito de garantizar mejor las relaciones entre los ciudadanos. Yo concluyo diciendo que el futuro exige, como dijo muy bien Porfirio, una relación equilibrada, no solamente en el cumplimiento de la función de los medios, que es tarea que ellos tienen que determinar, o ustedes tienen que determinar, sino una relación equilibrada entre medios y políticos. El gobierno, todo gobierno, requiere comunicación, requiere políticos, requiere opinión pública, requiere periodistas, requiere participación ciudadana. Políticos y medios, por cierto, deben concurrir a formar la agenda pública, que a veces ahora
es impuesta desde fuera a los gobiernos. Tienen que orientar la opinión pública, no solo a través de la prensa, sino a través de los grandes cometidos que implican tareas, quehaceres, proyectos sugestivos de vida en común que corresponde definir a los gobiernos y ejecutar con acierto. Y naturalmente ambos, crear condiciones de gobernabilidad con racionalidad. Y ojalá, merced a esa fluida relación y a ese intercambio generoso entre medios y políticos, algún día pueda construirse en esta parte del mundo una sociedad justa, con bienestar y desde luego con libertad para todos. Y encontrarme en el estrado con un muy distinguido latinoamericano, Valentín Paniagua, expresidente del Perú, y que pertenece a esa especie rara en la región de intelectuales que son políticos y que hacen muy bien las dos cosas. Mucho gusto, Valentín. Bueno, el tema o el conjunto de temas planteados a la reflexión no podía ser más sugerente: identidad, integración y medios de comunicación. Cruza algunos de los grandes debates de nuestro tiempo. El efecto o los efectos de la globalización sobre los países periféricos, el gran tema de la diversidad cultural, el de la construcción de proyectos nacionales y de proyectos regionales y supranacionales, y nada menos que el de la sociedad del conocimiento. La pregunta podría plantearse así, en una primera aproximación: ¿cuál es o cuál ha sido y debería ser el papel de los medios de información, pensando fundamentalmente en los electrónicos, en la defensa de los valores y en el aumento de la competitividad y en el incremento de la cohesión social y cultural de los países globalizados? Partimos de la hipótesis de que hay países globalizadores y países globalizados. Esta pregunta tiene que responderse primero a la luz del tema de la identidad. Estamos pensando en Iberoamérica, en principio. Es nuestra región una que se caracteriza por su alto nivel de... Sabemos cuáles son, históricamente semejantes. Yo iría por encontrarme en el Museo de Antropología un poquito más atrás. Hay un intento previo de búsqueda de identidad, que era entonces regional, la de el Imperio Azteca en su última fase. Cuando llega Hernán Cortés a este valle, justamente Moctezuma Xocoyotzin acaba de hacer el gran templo, que no es este museo, pero hay piezas aquí, de todos los dioses, de todas las comunidades conquistadas. Y son esos tejidos, esas redes fundadas en la parte alta del Imperio Azteca, los que aprovecha, en el caso de México, la colonia, que tuvo sus maneras de integración, que fueron distintas. Primero la evangelización, porque la integración tenía que ser religiosa. Después y tardíamente la castellanización. El verdadero proyecto de la educación es un proyecto laico que corresponde al periodo de nuestra vida independiente. Pero estamos hablando de los medios electrónicos de comunicación que llegaron, como todo, tardíamente a Latinoamérica y que fueron aterrizando por la vía de intereses comerciales y, lo más importante, en el marco predominante de sistemas
autoritarios. Aquí hay que hacer un alto breve. No se entiende la relación Estado-medios de información en América Latina, puede haber excepciones, si no se entiende que el periodo de nacimiento, ¿sí?, y de desarrollo, primero la radio en los 20, luego la televisión en la segunda parte de los 40, se da en el marco de regímenes predominantemente autoritarios. O si se quiere, ¿cómo se llama?, intermitentemente democráticos, ¿sí?, pero con un sustrato de gobernabilidad autoritaria. Entonces, nacen, y estoy pensando primordialmente en el caso de México, si en algún país fue distinto y alguien lo conoce, le rogaría que levantara la mano para saber si hay alguna excepción a la regla. Se caracterizan, primero, por identidad, o es una en la que el esfuerzo por encontrarla y cultivarla sería enorme. La respuesta es muy simple y más allá de toda retórica. Iberoamérica tiene un altísimo nivel de identidad. No solamente por lo que nos enseñaron de niños, lengua, cultura, religión, antecedentes históricos y antropológicos semejantes. Lo es porque el proyecto original que dio vida a nuestras naciones es un proyecto regional. No se trata de hacer aquí la apología y la historia del bolivarismo. No hay absolutamente ningún país en la región que no haya tenido como parte fundamental de su proyecto nacional la integración latinoamericana desde los años 20. Yo les solía decir a mis amigos europeos, no sé si andan todavía por ahí, en los años que me tocó, los últimos, ser el representante común de los países latinoamericanos, ¿sí?, frente a Europa para la celebración de las cumbres. Y cuando se asombraban de que a veces en un momento nos poníamos de acuerdo y ellos con todas sus instituciones, todas, tenían mucho más dificultad en ponerse de acuerdo. Y les decía yo, ustedes tienen la unidad, pero no tienen la identidad. Nosotros tenemos la identidad, pero no tenemos la unidad. Esa es la diferencia entre América Latina y Europa. Lo que era comúnmente aceptado en los dos lados de la mesa. Decía Leopoldo Sea, cuya muerte acabamos de lamentar, que fue un gran teórico, olvidado a veces, de la identidad latinoamericana, que nosotros fundamos al mismo tiempo nuestra identidad en la historicidad y en la circunstancia. En la historicidad, porque hemos tenido espacios, tiempos históricos semejantes. Todos los momentos, ¿sí?, de la evolución de nuestras sociedades nacionales han tenido una asombrosa simultaneidad, y porque hemos sido rodeados por circunstancias internas y por circunstancias externas, pero por una legislación precaria. En el caso de México, la ley de radio original era una cosita de nada, sin ningún fundamento constitucional. La televisión vivió en México durante 14 años, 15, hay que decirlo, sin legislación, del 46 al 60. Porque se concedió una franquicia a la estación XW para que hiciera televisión. Entonces fue una cláusula de un contrato a una televisora, a una estación radiodifusora, como surgió la primera regulación mexicana en esta materia. La ley, y no voy a entrar en el asunto, de 60, es una ley precaria, es una ley intencionalmente torpe y no tiene fundamento constitucional, tiene un fundamento constitucional ficticio. Por eso los esfuerzos de mis compañeros legisladores de hoy es un llamado que tenemos que hacer, a tener una ley más o menos decente en materia de radio y televisión, deben ser apoyadas. Claro, se requeriría una reforma constitucional para que esto tuviera un fundamento mucho mayor. Otra de las características es que por el marco, que el marco político y el marco legal estaban correlacionados, porque
para los regímenes autoritarios era importante que hubiera una legislación precaria, porque en realidad era una relación de hecho, ¿sí? ¿Sí? Cuando querían, les apretaban, como decimos en lenguaje folclórico. Cuando no, les soltaban, ¿sí? Entonces, no había siquiera contencioso. Era una relación real que, para decirlo en términos técnicos, era la zanahoria y el garrote. Lo estoy traduciendo, obviamente, del sánscrito. La zanahoria y el garrote. Ese era. Entonces, era una ley intencionalmente flaca e intencionalmente ambigua. Ahora, hay una involución o una evolución inversa, que no voy a narrar todo el tránsito, sino sus dos extremos. Desde la época en que la televisión Porfirio Muñoz Ledo, mexicano entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM de 1951 a 1955 y el doctorado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en los años de 1956 a 1958 en la Universidad de París. Fue también presidente de los estudiantes de Derecho y secretario de la revista universitaria Medio Siglo. Ha sido profesor y conferencista en numerosas universidades de México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Muñoz Ledo ha tenido una larga carrera en el servicio público. Ha sido subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del IMSS, Prevención Social, y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas en el periodo de 1979 a 1985. En esa calidad fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Porfirio Muñoz Ledo, con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jaime Torres Bodet, que fue mi maestro y mi primer jefe, y cuyo nombre lleva este auditorio, cuando leía en su currículum, decía, es la obra implacable del tiempo. Yo quisiera agradecer esta invitación.